No, yo creo que es muy oportuna la declaración del secretario y de hecho celebramos el hecho de que finalmente hay un funcionario del calibre de un secretario de Estado que reconozca efectivamente lo que está sucediendo en el país y muy particularmente en la cartera de turismo, donde tenemos una fuente, una joya, digamos, en materia de generación de empleo, de tributación y de presencia internacional, como es efectivamente el caso de Los Cabos y Cancún, la Ribera Maya, en los cuales crecientemente ha venido una ola de violencia que ya nos ha metido inclusive en las listas de peligro en Estados Unidos. Recientemente lo retiraron, pero pues los malos rumores de que efectivamente el turista está expuesto a esta violencia empieza a ser justamente eso, un riesgo que los propios industriales en esos lugares se acercan a la Secretaría de Turismo y deciden, señores, algo tienen que hacer, no estamos brindando la seguridad que el turista está buscando al venir a nuestro país, y si bien es cierto, es un destino maravilloso por muchas razones, por naturaleza, por ubicación geográfica, por clima, por la hospitalidad muy típica de nuestra mexicana, estamos poniendo en riesgo la gallina de los huevos de oro por esta mezquindad, hipocresía de pretender que la prohibición va a seguir dando algún fruto cuando lo único que genera es desesperación, violencia y cifras negativas. Entonces nosotros celebramos el arrojo de Enrique de la Madrid para finalmente ponerle pues las cosas en su tamaño, que es que si no cambiamos, hasta el turismo vamos a perder en el país. De ese tamaño es el embate de esta política que solamente genera malas consecuencias. Juan Francisco Torres Landa, el hecho de despenalizar el consumo de la marihuana, sea en los sitios turísticos o sea en todo el país, ¿convocaría a la sociedad a volverse drogadicta? ¿Aumentaría el consumo de marihuana? ¿Qué experiencias hay en otros países al respecto que tengas tú a la mano? Tu pregunta es muy buena, Pepe, y afortunadamente no tenemos que especular. En muchos lugares donde hemos hecho ya ese estudio, en Europa, en América Latina y crecientemente en Estados Unidos, pues famoso fantasma de que efectivamente va a haber una explosión en materia de consumo y que vamos a tener una nación de zombies y que vamos a tener matabuelitas y no sé qué tantas tonterías nos dicen, no se sustenta en ningún tipo de estudio formal. De hecho, los estudios formales indican exactamente lo contrario. Un ejemplo reciente es el estado de Colorado, que es de los que más tiempo tienen ya de haber legalizado el uso personal, tiene una curva descendente en el consumo. Y eso tiene una explicación lógica, porque en el momento en que sale de la clandestinidad, se pierde, por ejemplo, este tema de que haya una adrenalina por el solo hecho de ir a conseguirla. Es una sustancia que está regulada, es una sustancia que está visible, que inclusive se sabe cuáles son las calidades, cuáles son las cantidades, etcétera, y eso permite que el Estado entre en una fase regulatoria que es mucho más eficiente que tratar de regular el mercado negro, la clandestinidad y la violencia. Entonces, de lo que se trata al final del día es muy fácil. ¿Qué es mejor? Tener un Estado fuerte en su capacidad regulatoria y poner realmente en cuidado qué es lo que se está suministrando, con qué cantidades, etcétera, o hacerlo como hoy en día, en la clandestinidad, donde tienes a policías que están dedicados a perseguir a consumidores y que no estamos priorizando correctamente lo que es realmente el uso de nuestras fuerzas, que es en protegernos de homicidas, de violaciones, de secuestros, de extorsiones, etcétera. Y le estamos exactamente haciéndolo al revés. Antes nos decían no lo podemos hacer porque Estados Unidos nos va a recriminar, y ellos ya tienen 30 estados en los cuales para uno o para otro efecto, para personal o medicinal, ya se puede utilizar la sustancia. Entonces es ridículo, ¿para qué seguimos en esta tontería? Y repito, por eso el pronunciamiento de Enrique de la Madrid es tan oportuno. Lamentablemente, en vez de que hubiera una ola de aceptación por parte del resto del gobierno, empieza esta tesitura donde va de regreso, ¿no? Y alguien se empieza a desmarcar. Ojalá hubiera más Enríquez que se sumaran a esta ola de reconocimiento de lo que realmente pasa en el país. Habrá quien diga, desde el punto de vista de la salud, habrá quien diga que es muy peligrosa la marihuana, el consumo de marihuana, cuando en realidad suele ser más pernicioso el alcohol, que es legal, suele ser más pernicioso también el tabaco, que es legal. Si se legaliza la marihuana, el gobierno podría cobrar impuestos
impuestos para los consumidores de la droga y sería tratar a la sociedad como una adulta. No sé. Sí, se nos perdió la comunicación con Juan Francisco Torres Landa, no me está escuchando el regreso del sonido. No estoy escuchando nada. No está escuchando nada. Juan Francisco, te agradezco mucho. Ojalá. Estoy escuchando música. Sí, ojalá nos permitas la oportunidad de volver a estar en comunicación, en contacto. Ahora sí ya. Bueno, ahora sí ya no te oigo yo. Estos son los líos de transmitir en vivo, en directo. Te decía, el alcohol es es peor, pues es incluso más adictivo que la marihuana. El tabaco, ¿qué te digo? Es muy grave, pero están legalizados. Si se legalizara la marihuana, el gobierno podría cobrar impuestos a los consumidores, sería otra fuente de ingresos y trataría a la sociedad como un adulto y no con un paternalismo conservador, digamos, ya obsoleto. Totalmente, Pepe, y eso fue la materia justamente del amparo que ganamos hace 3 años, donde efectivamente la idea es que el Estado debe priorizar el uso de sus recursos, no en protegernos de nosotros mismos, y mucho menos de una sustancia que, como tú bien dices, es menos lesiva que el alcohol y que el propio tabaco. En la historia reciente, y de hecho hay estudios amplios, no hay una sola persona que haya muerto por un consumo excesivo de marihuana, y no te tengo que decir que hay muchísimos muertos por consumo excesivo de alcohol y de tabaco, pero la solución no es prohibirlo, la solución es implementar campañas de prevención, implementar campañas de salud pública y de dotar a nuestros hijos y a nosotros mismos de las mejores herramientas para tomar las mejores decisiones del caso, pero no prohibir. Prohibir lo único que genera es clandestinidad, mercados negros, propensión a la delincuencia y un enorme monopolio que hoy nos tiene contra la pared en el país. Esa es la ruta equivocada y tenemos que ya finalmente virar hacia el otro lado, que es el de fortalecer al Estado, regular las sustancias y hacer las cosas bien.